importancia de la flora nativa en los ecosistemas es que arman la estructura. El ecosistema necesita una estructura para que se puedan desarrollar las funciones y ocurran las dinámicas. Y los cuerpos, digamos, que van dando esas estructuras son parte del sistema abiótico, pero dentro de los componentes bióticos, la flora en particular es la que aporta estructura. Los animales se mueven, digamos, en cambio la flora desarrolla el hábitat. Por ejemplo, cuando decimos un bosque hay una cierta configuración de vegetación. Cuando decimos un pastizal es diferente, ¿sí? Está solamente el estrato de abajo. Cuando hablamos de arbustales está el estrato del medio. Cuando decimos una sabana está el herbáceo de abajo y el de los árboles y falta el del medio. Entonces esas diferencias que aparecen estructuralmente las da la vegetación principalmente. De esa estructura deriva la cantidad de funciones que van a desarrollar los ecosistemas. Entonces serían como lo que se conoce como los servicios emergentes o los servicios ecosistémicos o ambientales, que son los que se desarrollan a partir de esa estructura y que genera el hábitat, por ejemplo, para que puedan vivir los animales. Y desde el punto de vista humano, la capitalización de esos servicios ecosistémicos son los que por ahí se entienden como esto, la provisión de aire puro o la captura del agua, servicios de polinización para la agricultura, una fertilidad de los suelos, etc. Dentro de los servicios ambientales, uno de los principales y que tienen una relación directa con nosotros es el del agua y la protección de las cuencas que ejercen los bosques en buen estado. ¿Cómo funciona esto? Digamos, imaginamos las sierras como una esponja gigantesca que tiene un corazón rocoso con grietas y una cobertura de suelo con a su vez su última capa de vegetación. El agua de lluvia, cuando precipita, normalmente con un bosque en buen estado cae a través de las hojas y de las ramas, va bajando lentamente, no impacta en el suelo, sino que va bajando por esta red verde y se va integrando el suelo a través del sistema de las raíces que mantienen esa estructura del suelo porosa. Esa es la parte blanda, digamos, de la esponja. Y a partir de ahí se infiltra y empieza a discurrir por las grietas de la roca, que es la parte dura de la esponja. Eso hace que el agua se capture, digamos, en esta gran esponja en el momento de las lluvias y va bajando lentamente hasta el cauce de los ríos, y eso ocurre durante toda la época seca también. Entonces va nutriendo los cauces de manera paulatina. Cuando no está esa cobertura de bosques sanos, las lluvias no infiltran en esta esponja gigante, entonces se empieza a generar una impermeabilización del suelo y el mismo golpe, digamos, de las gotas hace que el escurrimiento en la superficie sea mucho mayor y el agua, en vez de infiltrar, corre por superficie, llega antes a los cauces, entonces las crecientes son más grandes, se van llenando también de sedimentos que terminan en los lagos, y al no haberse infiltrado en la esponja, en el invierno no está esa recarga desde los acuíferos subterráneos para los cauces. Entonces perdemos la capacidad de esa alimentación paulatina del agua, y eso genera, desde el punto de vista, digamos, desde los impactos que recibimos, crecientes mayores o momentos de inundación cuando hay alta precipitación, y en el momento de invierno tenemos sequía. Entonces lo que perdemos es ese sistema que amortigua que la lluvia, que es estacional en estos climas, o venía siendo estacional, no funcione de manera progresiva, sino que cuando llueve no hay forma de capturar el agua que escurre por superficie y nos inundamos, y en el invierno, como no infiltró esa agua, no la tenemos disponible. La implantación de especies exóticas representa algunas situaciones de riesgo. Primero vamos a discriminar entonces
qué son las nativas y qué son las exóticas. Las nativas son las, se considera, digamos, una definición acordada, son las que crecían en una región natural antes que llegaran los españoles. Porque bueno, después empezó a haber mucho movimiento de plantas y ya la cuestión se configuró diferente. Pero esa región a la que aludimos es una región natural. No es, por ejemplo, decir las plantas nativas de Córdoba, sino podemos decir las plantas nativas del Chaco serrano y podemos hacer un ajuste, decir en Córdoba o las de las sierras del centro. Porque en Córdoba tenemos representadas distintas regiones naturales, entonces la geografía política no nos sirve para dar esa alusión ecológica, digamos. Teniendo clara esa definición, las especies que no entran en esa definición pasan al grupo de las exóticas o alóctonas. ¿Cuál es el riesgo de las especies alóctonas? Que al no tener su desarrollo evolutivo reciente en la región natural, empiezan a participar de interacciones, digamos, sobrepuestas o en competencia, lo que se llama el nicho ecológico, por ejemplo, ocupan nichos de especies de la flora nativa, entonces eso empieza a generar a veces disturbios. Pero no todas las especies exóticas son conflictivas, digamos, vamos a reconocer algunas categorías. Estarían las cultivadas, que son las que las cultivamos y no se escapan del cultivo. Luego están las asilvestradas, que son las que han hecho un salto desde cultivo o que llegaron, por ejemplo, coladas en las semillas de algún cultivo, digamos, no fueron traídas a propósito, sino que vinieron por la rueda de los trenes o de los camiones, o el viento o el agua, o animales. Y luego están las especies exóticas, las invasoras, que esas sí son las problemáticas, que son especies que se escapan de cultivo y que además generan impactos a nivel de ecosistema. Por ejemplo, el siempreverde, que una sola especie se multiplica muchísimo y desplaza casi un sistema completo de bosque, digamos. Después hay otras que no son tan agresivas como el siempreverde, que puede ser el paraíso, pero que también van haciendo como la ocupación de los nichos ecológicos, digamos como en una competencia de uno a uno o algo más mano a mano. Pero bueno, hay algunos casos muy graves, como el de los siempreverdes o el de los pinos o el de la acacia negra. En el caso de los pinos en particular, se documentan, digamos, por ejemplo, y volviendo al tema del agua, reducción de caudales del 50% en la zona de los pinares, que es el agua que chupan los pinares y que no está disponible a través de esta esponja que explicaba hace un ratito, para que vaya bajando subterráneamente y llegue después a las cuencas, digamos, en los cauces superficiales. Entonces son impactos severos que no necesariamente, digamos, son visibles o imaginables a primera vista, sino que bueno, requieren una serie de estudios, pero estas documentaciones existen en Córdoba. Lo mismo que los siempreverdales, el impacto que tienen a nivel del agua que consumen y el impacto que tienen, por ejemplo, en pájaros que van cambiando el régimen de alimentación a partir de tener otra oferta de frutos. Y bueno, ni hablar de la flora del bosque, que directamente es esto, un sistema de siempreverdal que desplaza al sistema de bosque nativo. ¿Qué hacer para trabajar o gestionar el tema de las invasiones biológicas? Es un gran problema. Es el segundo problema en importancia para la pérdida de biodiversidad. El primer factor es la pérdida directa de hábitat y la segunda son las invasiones biológicas. Es un problema mundial muy importante y en Córdoba también es muy importante. ¿Qué podemos hacer? Primero sería trabajar desde la prevención. Entonces, directamente omitir plantar especies que están en las listas de especies exóticas invasoras. Que hay un listado nacional en el Sistema Nacional de Información de Especies Exóticas Invasoras y hay un listado provincial que también surgió a partir de un estudio científico. Y
Lo segundo que podríamos hacer es, si encontramos estas especies, tratar de evitar que se semillen a través de una poda en el momento después de la floración o la extracción directa de los individuos. Digamos, cuando encontramos plantas de estas especies que genera un conflicto, porque decimos, bueno, también son árboles, pero cuando evaluamos el impacto que puede llegar a producir la dispersión de esa especie, hay que tomar la decisión de sacar esos árboles, por ejemplo, de acacia negra o de siempre verde o de olmos, y hacer un reemplazo por especies nativas. Entonces vamos haciendo de nuevo una reconversión, como fue ocurriendo naturalmente en un sistema que se ha ido distorsionando, a ir haciendo algo progresivamente restaurativo. ¿Por qué aparecen tantas plantaciones de especies exóticas? Y eso tiene que ver con los imaginarios. Nosotros venimos digamos, nutriendo nuestras comunidades actuales con corrientes de inmigración que provienen de distintos lugares. Y esas personas han traído y todavía traen sus paisajes originales. Y ha habido históricamente una desvalorización de lo que era de acá en función de ese valor otorgado a esos paisajes de afuera que en algún momento representaban un cierto estatus, y por otro lado también son los paisajes afectivos de las personas que venían de otros lugares. Ese imaginario compuesto es el que nosotros vemos ahora como emergentes y que tiene una impronta muy fuerte del paisaje europeo. Digamos, vemos como reaparece, recreándose muchas veces el parterre francés, estos canteros como muy dibujados, como un broderie, o los jardines italianos superestructurados con sus ejes y sus cuadros. Y eso sigue apareciendo en el paisajismo contemporáneo y sigue apareciendo en los jardines no diseñados por paisajistas, sino en el paisaje, digamos, doméstico. Por suerte, hace unos años empieza a haber una corriente de valorización de lo nuestro y empieza a haber también una nueva estética, porque, por ejemplo, en jardines clásicos como lo que puede ser el Parque Sarmiento, jardines de la mano de Thais. Thais era un paisajista francés que él revalorizó parte de nuestra flora, sobre todo la flora de zonas subtropicales y del litoral. Es el que introduce lapachos, tipas y los jacarandaes en los espacios públicos y en los parques, pero con una impronta de un jardín muy formal, que es la estética que traía él, digamos. Entonces, ahora estamos quebrando bastante las posibilidades de la estética y el lenguaje, y reformulando, poniendo en crisis los imaginarios de paisaje e integrando las plantas nuestras a una identidad local. Entonces, esas son corrientes importantes que están ocurriendo y que vienen también de la mano de una argumentación de base ecológica, además de la estética. Entonces, estos imaginarios no solamente son puestas en escena, sino que la apuesta es que tengan un arraigo completo, digamos, o integral entre ese paisaje percibido y ese paisaje ecológico y ese funcionamiento, y volver a eso de las estructuras vegetales que generan el hábitat y las posibilidades de las funciones del ecosistema. En el trabajo con lo nativo y esta puesta en crisis de los imaginarios, también aparece toda la conexión con lo cultural. Entonces, cuando recuperamos nuestras especies, se recuperan también una serie de valores asociados a la cultura actual, pero también a las culturas anteriores. Entonces aparecen los usos medicinales, los usos comestibles, las relaciones simbólicas, el recuperar, por ejemplo, el algarrobo con su nombre aborigen, digamos, el nombre, el tacu, la referencia de el árbol, porque era un árbol significativo para todo el desarrollo de la comunidad. Era el árbol que proveía el cobijo, la leña, alimento. Entonces, no solamente es ese paisaje en cuanto a imagen o al imaginario, no solamente la cuestión
ecológica, sino que también es todo este abrazo, digamos, cultural que nos conecta también a las sociedades actuales a través, digamos, como la metáfora de la raíz profunda de estas plantas, bueno, también ese arraigo a este territorio y a todo lo que deriva de las plantas nuestras en un sentido bien amplio. En esto de los arraigos y trabajar la flora con esa idea, cuando hacemos educación ambiental utilizando como esta puerta de ingreso que son las plantas nativas, nos permite hablar de lo local. Entonces la educación ambiental o lo que trabajamos como temas ambientales en general no quedan en el aire o difusos en la geografía, sino que los trabajamos directamente territorializados. Y esto sirve, por ejemplo, para hacer visibilizar situaciones como puede ser la del agua, situaciones como la de los hábitats y los retrocesos de hábitats naturales y todo lo que trae aparejado a nivel de flora, de fauna o de usos o de forma de habitar, por ejemplo, el monte, hablando también de comunidades no urbanas. Y también permite dar visibilidad y dar valoración, porque muchas veces se actúa desde un no saber y el desconocer, desde el desconocer el nombre de una especie o poder reconocerla, no solamente con el nombre, sino reconocer esa entidad, digamos, y todo lo que implica, más allá de que le digamos el nombre o no sea es el nombre que corresponde, pero sí esto de poder reconocer y a partir de eso conectar los valores ecológicos, los valores culturales, los valores ancestrales, el que representan para nosotros ahora. Y muchas veces se recuperan también valores que son los saberes y que muchas veces también de ahí ingresan al sistema científico. Por ejemplo, se está documentando a través de muchas tesis y trabajos las propiedades medicinales de la jarilla o de la uvita del campo o de un montón de plantas que crecen silvestres y que ya nuestros abuelos, los abuelos de los abuelos los usaban y ahora entran esos conocimientos, digamos, validados a través de un sistema de ciencia. Muchas veces eso hace que las personas le reconozcan en un sistema formal de valoración esa información que ya estaba de antes, digamos, el saber ya existía y lo que pasa es un poco un formato de conocimiento científico formal y ahí entran en juego también sistemas de valores y de creencias, pero lo bueno es que estas dos cosas por ahí se van complementando y eso hace que las personas que adhieran más a un tipo de validación, digamos, de la información de una forma o de la otra, también se van nutriendo y encontrando en espacios en común donde no parece la conflictividad de quién lo dice, sino, bueno, por un lado o por el otro estamos llegando a los mismos puntos y vamos generando encuentros. Las formas de intervenir para mí se sintetizarían en dos. Las que reconocen las preexistencias y las que no. Por ejemplo, al ocupar un lugar, pensemos en alguien que compra un terreno y, digamos un ejemplo como pequeño pero que se multiplica en la escala, compra un terreno para hacer su casa. Puede actuar desconociendo lo que existe y arrasando con eso como si fuera una tabla rasa para a partir de ahí generar algo nuevo con una idea que viene desde esta tabla rasa también, digamos, desconociendo lo que había. O podría conocer primero eso que existe, comprenderlo y a partir de ahí intervenir. Sería una acción que se integra a esas preexistencias, digamos, ese bosque que existía o esa ladera, un terreno inclinado, reconocer lo que hay.
En el otro sentido es una ocupación y un desplazamiento o una yuxtaposición que muchas veces en el funcionamiento no termina siendo buena. Entonces multiplicando lo que se va haciendo a nivel individual, a nivel de una escala pequeña, en una escala territorial grande, como pueden ser ciudades, departamentos o la provincia, se van generando impactos que llegan a escalas enormes y muchas veces difícil de frenar o de revertir. Entonces, por ejemplo, la expansión de las ciudades o la idea solamente de que las ciudades crecen por expansión y que la respuesta para que haya más personas habitando las ciudades es extender la trama sobre, pareciera que una nada, sin medir las consecuencias, es una visión como muy de corto plazo y bastante miope. Entonces, poder comprender qué es lo que hay previamente y cómo funciona eso es la herramienta de base para hacer una acción de integración y que nuestra vida o nuestra forma de habitar sea más armónica con esto que nos soporta y como dice Sandra Díaz, lo dijo en el discurso de la recepción del último premio, esta trama de la vida, de la naturaleza que nos atraviesa y de la cual formamos parte, y es así, ineludiblemente eso ocurre. Lo podemos hacer integrándonos a esa trama o desconociendo esa trama, pero el entramado ocurre lo mismo y lo mismo nos atraviesa. En esta trama de la vida, si nos imaginamos como un telar, pero multidimensional, no solamente bidimensional, cuando las actividades empiezan a desconocer el funcionamiento y las interacciones en esta trama, estas conexiones de estos miles de hilos, y empiezan a desconectar, digamos, a hacer agujeros, empiezan a haber una serie de consecuencias importantes. Por ejemplo, la simplificación masiva de los ecosistemas a través de la agricultura extensiva de alta tecnología, donde se desarman muchísimas de estas tramas, desde la estructural, digamos, del ecosistema que había, que es reemplazado por una estructura muy sencilla, como un monocultivo en muchísima superficie, y toda la tecnología asociada a sostener ese sistema altamente simplificado, donde al no tener todas estas tramas de naturaleza que hacen que la cosa funcione, tienen que estar aportadas desde una cuestión externa de alta demanda de energía, como pueden ser todos los agroquímicos que se aplican para sostener ese sistema. Y así como eso es un sistema de alto consumo de suelo y de alta contaminación, los hábitos que podamos tener a nivel individual también tienen repercusiones porque somos muchas personas, entonces más allá de lo que vamos haciendo a nivel de individuos, eso se multiplica por las escalas, digamos. Y el consumir plásticos, el consumir productos o desecharlos, aunque todavía tienen posibilidad de ser reutilizados, o de mantener su vida. Por ejemplo, estoy pensando en la ropa, cuántas veces no algo cambia de moda, entonces parece que hay que desecharlo. La industria de la moda, digamos, es bastante contaminante y se está tomando también conciencia de eso, y no caer en las obsolescencias programadas siempre que se pueda. Entonces tratar de ser conscientes de que todos los hábitos que vamos teniendo en nuestra vida se multiplican por todas las personas que somos, y eso genera impactos enormes. Y los discursos también, porque muchas veces a nivel de discurso, por ejemplo, algunas instituciones a veces, bueno, pretenden ciertos cambios y verdean un poco los discursos. A nivel de leyes también lo vivimos, y no hay cambios de paradigma profundos. Entonces no surgen de acá las cosas, sino que están en las actitudes y en el pensar en esas actitudes multiplicadas por muchas personas y sostenidas en el tiempo. Entonces salir también como de las reacciones espasmódicas, y cuando surge un conflicto tratamos de resolver ahí, pero después eso no lo podemos sostener, no internalizamos esa conducta, y de nuevo pensando en la trama
no comprendemos todas esas dimensiones como para integrarnos armoniosamente. Venimos de una historia reciente de la explosión de la revolución industrial y el boom del plástico y toda esa energía del petróleo que se puso en juego en la superficie, era energía que estaba capturada de manera subterránea y de golpe en pocas décadas eso movió muchísima estructura. Bueno, tenemos que empezar a plantearnos si es sostenible esa cantidad de energía circulando o tenemos que empezar a ver cómo la detenemos un poco y la capturamos y cómo nos vamos adecuando socialmente a otras pautas de consumo ralentizadas, digamos, que a la velocidad que vamos sabemos que nos estamos consumiendo más de este planeta si hacemos las huellas ecológicas individuales o grupales. El concepto de la huella ecológica es la analogía a esa pisada de lo que repercute en nuestros consumos en relación al planeta. Entonces, un poco la pregunta que aparece en los calculadores que hay en distintas páginas web es cuántos planetas hacen falta si todas las personas consumieran de la forma que vos consumís en tus hábitos de vida. Y bueno, ahí te sorprende porque a veces decís, bueno, harían falta 3 planetas y no hay, o 5 y no hay. Entonces, bueno, tratar de ajustarse al que tenemos y cuidar este que tenemos para dejar un buen legado y un buen estado de la cosa para quienes vengan.